Venecia se encuentra en medio de una laguna, pero no es mar, atención, es una cuenca de aguas bajas separadas del mar por unas delgadas franjas de tierra. La laguna se vacía y se llena de agua nueva 2 veces por día a través de las 3 bocas portuarias. El agua entra, el agua sale, entra, sale, 60 veces por mes, 730 veces al año. Pero, ¿Venecia es una isla? No exactamente. Es un conjunto de 124 islas que han ido poblándose de a poco desde el siglo VII después de Cristo. Venecia no nació de un centro que luego se expandió, sino de diversos asentamientos que se unieron entre sí. Las islas principales de las cuales surgió eran centros verdaderamente habitados, casi independientes, con algunos elementos característicos en común: una iglesia, un campo y uno o más pozos para el agua. Hay al menos un canal que baña el campo. Si el canal hoy no es visible, significa que ha sido enterrado en épocas posteriores. Río Terra. Los venecianos siempre han tenido que conquistar terreno en la laguna y defenderlo del agua. Los márgenes de las islas están revestidos de ladrillos, de modo que la erosión no robe terreno a la ciudad. En muchos casos, para tener más espacio edificable, han sido rellenados tramos enteros de laguna. Pero defender las islas del agua no es para nada fácil. A través de los años, la protección de ladrillo se vuelve menos impermeable y hace falta restaurarla. Pero, ¿cómo se hace? Se cierra un tramo del canal y se vacía el agua. Luego se extraen los sedimentos que se han acumulado en el canal con el paso de los años. En la segunda mitad del siglo XX hicieron falta apenas 20 años de falta de limpieza continuada para que diversos canales de la ciudad se volviesen impracticables para las barcas. La protección y mampostería de las costas es constantemente agredida por el agua salobre que tiende a desboronar los ladrillos y a desintegrar el material entre ellos. Las mareas de agua que suben y bajan y el vórtice del agua causado por las hélices de las barcas hacen que los ladrillos ya con movimiento libre se desprendan. En los casos más graves hay que reconstruir tramos enteros de pared. Frecuentemente hace falta inyectar aglutinantes hidráulicos en el interior de la obra para compensar el muro. Cuando el material se disuelve, sucede algo un poco más grave todavía. La pared ya no es impermeable. El agua penetra y llega a llevarse el terreno detrás de los ladrillos. Las calles urbanas se llaman calli, pero también pueden tener otros nombres. Fondamenta, sendero junto a un canal. Ruga, calle franqueada por negocios. Piscina, terreno pantanoso que fue enterrado. Ramo, lateral de una calle principal, generalmente sin salida. A veces, ya que el espacio edificable era escaso, había que proyectar caminos bajo los edificios o robar superficie a la calle sin restringir su anchura. Algunas calles se llaman salisade, porque en los siglos anteriores eran las únicas pavimentadas. Desde el siglo XVII, las áreas públicas fueron pavimentadas utilizando bloques de traquita. La traquita es una piedra compacta y resistente muy apreciada que con el uso permanece áspera. La traquita, sin embargo, no es eterna, por lo que periódicamente es necesario restaurar la pavimentación. Son sustituidos solo los bloques irremediablemente deteriorados. En Venecia, hasta el pavimento tiene valor histórico. Se sabe que uno de los problemas de la ciudad es el nivel del agua.
basta con una marea más insistente de lo normal para inundar áreas urbanas enteras. Cuando se restaura la pavimentación, se eleva la cuota en las zonas más bajas. 1 centímetro de más o de menos puede hacer la diferencia entre salir a dar un paseo o ser obligados a quedarnos en casa. Venecia es una ciudad antigua, pero también es una ciudad moderna, y como todas las ciudades modernas tiene necesidad de energía eléctrica, agua, teléfono, gas e iluminación pública. Pero ¿por dónde pasan todos esos cables y el entumamiento de estas redes? Justo debajo de nuestros pies, debajo de los bloques. Cuando se restaura la pavimentación, se aprovecha la ocasión para poner en orden los conductos de la red y sustituir los más viejos o los dañados. En algunos casos no se conoce ni siquiera exactamente su recorrido bajo la pavimentación. ¿Y cómo hacen esos tubos para pasar de una isla a otra? Igual que las personas, usan los puentes. Venecia no tiene un sistema cloacal de tipo moderno. En gran parte se usa la red cloacal histórica hecha de túneles y mampostería llamados gattoli. Todas las aguas residuales van a parar en estos túneles y de ahí a los canales. 2 veces por día la laguna se vacía y se llena completamente de agua proveniente del mar, limpiando los canales. En muchos edificios existen las fosas sépticas, es decir, tanques donde se lleva a cabo un tratamiento de los residuos cloacales para hacer posible su volcado en los canales. El sistema cloacal constituido por gattoli y fosas sépticas es mantenido en eficiencia para poder estar en funcionamiento. A veces los gattoli se obstruyen, las aguas residuales fuerzan la mampostería y ponen en riesgo el colapso de los muros de la orilla. En Venecia hay 438 puentes. Son indispensables para la vía pública porque unen las diferentes islas de las cuales está compuesta la ciudad. Hasta el siglo XVIII los puentes eran menos numerosos y los venecianos se trasladaban sobre todo en barcas a remo. Cuando se construía un puente, se encontraba en algunos casos frente al problema de dónde construirlo. La viabilidad de algunas islas ya estaba definida, pero muchas veces las salidas de muchos canales no coincidían. Por este motivo, algunos puentes de Venecia son oblicuos. En el caso en el que el terreno donde se apoyan los extremos del puente no pueda ser consolidado, se prefiere edificar un puente de madera, más liviano que una piedra. Un simple puente de madera nos ahorra un montón de camino, aunque requiere manutención sostenida. Pero tampoco los puentes de piedra son eternos. Las armillas se desalinean, se forman grietas, el ambiente salobre agrede el revoque y los ladrillos y el material, con consecuencias previsibles. Los edificios venecianos son famosos en todo el mundo por su belleza y refinamiento. En más de un milenio los venecianos han codificado una serie de ingenios para los propios edificios, logrando idear soluciones ingeniosas y adaptadas a su entorno. El esquema básico del edificio tiene su origen en la casa almacén, la residencia de la familia mercantil. La planta baja funcionaba como depósito y lugar de compraventa. El salón del primer piso, llamado pórtego, era el lugar de representación. En el último piso eran los departamentos de la servidumbre. Los principales edificios han mantenido la misma estructura básica. La vida urbana y corporativa se desarrollaba principalmente en las barcas,
Por esto, la fachada principal de la casa almacén daba al canal, no hacia las calles internas. En muchos casos, los edificios tenían más de 3 pisos, pero el esquema tripartito básico era el mismo. El pórtico, generalmente ricamente decorado, atravesaba de parte en parte el piso noble y tenía a ambos lados 2 alas más angostas, divididas en habitaciones. Los pisos estaban conectados por un ingenioso sistema de escaleras cruzadas. De esta manera, la servidumbre y la familia tenían 2 recorridos independientes en el interior del edificio. Algunos puntos de conexión permitían el pasaje de una escalera a la otra. Pero ¿cómo pueden estar en pie estos edificios monumentales sobre un terreno pantanoso e inestable como el de las islas de la laguna? Los venecianos clavaban en el terreno palos de madera para apisonarlo y volverlo más sólido. Luego apoyaban 2 filas de tablas de diferente espesor y un estrato de bloques de piedra. A partir de ahí elevaban los muros de los cimientos. Con un pequeño esfuerzo de fantasía no es difícil imaginar a Venecia como un bosque de cabeza. La construcción era concebida de manera de poder moverse adaptándose a los hundimientos del blando terreno de abajo. Se puede imaginar un edificio como una caja en la cual las paredes y los pisos no son encastrados al perímetro rígidamente. Entre las paredes no hay vínculos rígidos, sino que están simplemente apoyadas de modo que permite el movimiento relativo de las partes. Los muros de soporte del edificio son casi siempre perpendiculares a los canales. De este modo, son los únicos muros realmente de soporte que sostienen la carga de los pisos. La fachada, en cambio, no tiene función de muro soporte. Por lo tanto, al estar descargada, pueden ser perforadas por varias aberturas, haciendo entrar la luz al interior del edificio. Hoy, al observar con atención algunos edificios, se puede notar que los muros perimetrales están ligeramente inclinados hacia adentro. En caso de hundimiento, en vez de que los muros se abran hacia el exterior, tienden a apoyarse en el techo y los pisos, evitando trastornos. Las estructuras de techado contribuyen a cerrar la caja constituida de paredes y pisos. Los pisos y el techado son de madera, material liviano y elástico que resiste sin romperse ante las modificaciones de la geometría del edificio. Los pisos, al momento de la construcción o en los siglos sucesivos, han sido enganchados a las paredes con tirantes metálicos, los cuales se oponen al colapso del muro perimetral hacia el exterior. Pero con el paso del tiempo los tirantes pueden provocar daños a las paredes porque el metal se oxida y el óxido aumenta de volumen, rompiendo la piedra usada como cabeza de tirante. En todas las ciudades la humedad es uno de los problemas más graves de los edificios, y en Venecia es peor. El vapor de agua salobre con el tiempo degrada los materiales de construcción. La más dañina para los edificios y paredes de ladrillo es la humedad ascendente por capilaridad. Un ladrillo no es muy diferente de una esponja y absorbe de los cimientos la humedad a través de los delgados canales que lo atraviesan. Para empeorar las cosas, es el hecho de que se trata de agua salada. La sal penetra la pared disuelta en el agua. El agua se evapora, pero la sal en cambio se cristaliza. Una vez que se cristaliza, aumenta el volumen hasta 12 veces, desmenuzando los ladrillos.
Incluso las vigas de los pisos se resienten por la humedad, porque el agua favorece la agresión de la madera por parte de hongos y bacterias. El antídoto tradicional era insertar en la pared bloques de piedra de Istria. Esta piedra, de origen calcáreo, pero muy compacta, funcionaba de barrera a la humedad ascendente. Hoy, sin embargo, el nivel del agua es mayor en comparación con los siglos anteriores. Por lo tanto, baña los edificios más allá de la fila de piedra y por lo tanto el fenómeno degradante logra sobrepasar la barrera de la piedra de Istria. Hay muchas soluciones a la humedad ascendente. Una de estas es no revocar la parte inferior del edificio, para que la pared sea más transpirable. Otro remedio es el corte de las paredes. Puede ser de tipo físico, cuando se inserta una membrana impermeable capaz de frenar el ascenso de la humedad. O bien de tipo químico, cuando se inyectan resinas que saturan la porosidad de las paredes, reduciendo hasta anular la permeabilidad. Es fácil constatar cómo apenas arriba del corte la pared está visiblemente menos impregnada de humedad. La humedad, la erosión, el terreno flácido son todas peculiaridades de la laguna con la cual los venecianos se han enfrentado siempre. Para seguir habitando en un entorno tan cambiante, ellos han sabido adaptarse a los cambios y responder a la degradación inevitable con una mantención sostenida y un buen uso de la ciudad. Venecia es el resultado de 1500 años de transformación continua del propio paisaje urbano. Solo de esta manera, a través de un cuidado constante, se pudo conservar a través de los siglos y podrá continuar existiendo en los siglos venideros.